los trámites Recording in en progress. un mundo globalizado, la Universidad de Anáhuac Campus Jalapa, a través de la Escuela de Institutos y Contaduría Pública, organiza la conferencia magistral Cristal para Alumnos, a la cual les vamos a recordar nuestros bienvenidos. Nos acompaña la maestra Cecilia Pérez Sánchez, coordinadora de la licenciatura de Finanzas y Contaduría Pública, Dirección Financiera y organizadora de esta conferencia, a que solicito un cordial aplauso. Me permito leer un poco de la trayectoria de la doctora Marisol Hernández Reza, que nos impartirá esta importante conferencia magistral. Tiene un doctorado en Derecho Tributario por la Universidad de Almería, España, cuenta con una maestría en Derecho, además de ser contador público y licenciada en Derecho. Actualmente es directora de Contadores Públicos Asociados Hernández Reza, despacho especializado en materia fiscal y contable. Por más de 15 años ha presentado los servicios como contador público a importantes empresas panameñas, especializándose en empresas consultoras de servicios y restauranteras. Asimismo, dentro de la vida profesional como abogado, mantiene una práctica independiente en materias fiscales y administrativas. Dentro del despacho que dirige y como asesor jurídico en la firma Castro López y Asociados S.C., ofreciendo siempre consejo profesional y responsable en materias fiscales. En la actividad docente fue investigadora de CONACYT. Asimismo, fue coordinadora de la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Anáhuac Campus Jalapa, y actualmente es presidenta del Consejo Consultivo Académico y catedrática de la licenciatura de Ciencias y Contaduría Pública, así como de diversos programas de educación continua y posgrados de la Universidad de Anáhuac. Ha impartido diferentes talleres y conferencias impulsando la cultura fiscal en la sociedad, entre los que destacan los impuestos y la búsqueda de la protección de la familia en México, en el Congreso Internacional de Derechos de Familia y Menores. La empresa cultural y su responsabilidad fiscal asociada por el INDEC. Las empresas y sus obligaciones fiscales en el taller de jóvenes emprendedores de la Secretaría de Economía y Universidad de la Campana. Responsabilidad fiscal de las empresas en el ciclo de las conferencias impartidas en la Universidad de Anáhuac. Cedo la palabra a nuestra invitada, doctora Humana. Bienvenida, un gusto presentar. ¿Me escuchan así o con el micrófono? ¿O así? ¿Así me escuchan bien? ¿O no? Sí, no, micrófono. Conmigo, ok. Bueno, pues vamos a empezar la conferencia del día de hoy. Bueno, que me hicieron favor de invitarme a la universidad, es precisamente para explicar, ¿no?, la importancia del SAT en la vida diaria, una vida pues, común y corriente de todas las personas. La mayoría de todos nosotros no conocemos cuál es la importancia de esto. ¿Ustedes saben por qué pagamos impuestos? ¿Saben cuál es la razón? ¿Cuál? Ok, para las obras públicas, ¿para qué más? Para las escuelas, infraestructura y servicios. Pues hay dos razones. Una podemos verlo desde el punto de vista bueno y desde el punto de vista malo, ¿no? O sea, la primera es porque está establecido en la Constitución. Si lo vemos desde el artículo 31, en la fracción cuarta, establece precisamente que es obligación de todos los mexicanos ¿a qué? A contribuir precisamente con el gasto público. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista feo, bueno, aquí no hay otra opción más que, pues, establecer, como lo establece la norma, dice que es una obligación contribuir con los gastos públicos. Entonces, esta obligación, al ser una obligación de parte del gobierno, se considera que tiene tres características principales, que es unilateral, es decir, la impone el gobierno, no te da chance, ¿no?, de que sea de manera bilateral. Es decir, por ejemplo, los contratos, cuando tú contratas un servicio, son una conjunción de voluntades, es decir, el que compra y el que vende. El que compra, bueno, establece cuánto está dispuesto a pagar por determinado servicio, y el que vende, pues establece el precio, ¿no? Entonces, ambos convergen en una voluntad. En este caso, en lo que son las obligaciones tributarias,
únicamente converge la voluntad de una parte, que en este caso es el gobierno. Por eso es que se dice que es una obligación de carácter unilateral. También tiene otra característica principal que es impositiva, es decir, te impone la obligación, no es si quieres, no te pregunta si puedes, sino simplemente, nada más por el hecho de ser mexicano, establece que estás obligado a pagar todas estas contribuciones. Y por último es coercitiva. ¿Saben a qué se refiere la coerción? La palabra está muy fea. Coercitivo es que te obliga, o sea, es no de buena manera, por decirlo así. Es decir, establece una fuerza que puede llegar a establecer una fuerza pública para hacer que tú voluntariamente cumplas, ¿no? Entonces, eso es por eso que las obligaciones tributarias tienen esas tres características. Son unilaterales, impositivas y coercitivas. ¿Quiénes son los que están obligados a pagar estas contribuciones? Pues te dice que todos los mexicanos. Y si nos retomamos un poquito clases de civismo en la primaria, te dijeron que quiénes eran los mexicanos, que más quiénes son los mexicanos. ¿Mande? Los que nacemos y quién más. Los naturalizados, es decir, que por voluntad propia dicen que quieren ser mexicanos. Entonces, tanto los que nacen como los que dicen que quieren ser mexicanos y se naturalizan, pues están obligados a pagar las contribuciones. Las contribuciones que son, ¿es igual a impuestos? ¿Ustedes creen que van a ser igual a impuestos? ¿Las contribuciones? Los impuestos son contribuciones. Exactamente. Los impuestos son contribuciones. Las contribuciones en total son 4 las que pagamos. La más conocida o las más importantes pues son precisamente los impuestos, pero también hay otra contribución que es la seguridad social. ¿Han escuchado hablar de la seguridad social? ¿No? ¿Nunca? Bueno, la seguridad social, por un lado, como patrón, cuando tienes una empresa, es, si tienes empleados, estás obligado a otorgarle esta prestación que es la seguridad social. La seguridad social, ¿qué es lo que incluye? Bueno, pues incluye 5 ramas, que es las prestaciones médicas, por eso es que tenemos un Instituto Mexicano del Seguro Social. Luego tiene también el retiro cesantía, que es cuando te vuelves adulto mayor, tienes derecho a una pensión. También cubre los riesgos de trabajo, es decir, si tú te accidentas en tu trabajo, estás cubierto, pero también si te da una enfermedad común y corriente, también vas a estar cubierto. Y hay otra última, que es la de guarderías y prestaciones sociales. Todas esas están en un conjunto que se llama seguridad social, y la seguridad social es a través del Instituto Mexicano de Seguro Social. Esta contribución en específico, necesitas caer en la hipótesis que es tener empleados. Si tú no tienes empleados, bueno, pues no vas a estar obligado a pagar la seguridad social. Única y exclusivamente cuando tú tienes empleados. Y luego están las otras dos que son los que casi no conocemos, que también son los derechos y las contribuciones de mejora. Bueno, ¿qué son los derechos? ¿Alguien ha pagado para su pasaporte? ¿Sí? ¿Y qué es lo que pagan? Les dan un formatito chiquito que dice, el 5 dice derechos. Bueno, entonces todos los servicios que te presta el gobierno, como de manera particular y que tú pagas por ellos, a eso se le conoce como un derecho. Por ejemplo, si tú solicitas la copia de tu acta de nacimiento, si solicitas tu pasaporte, si solicitas el acta de matrimonio, si solicitas unas copias certificadas en algún juzgado, bueno, pues todos esos servicios que presta el gobierno y que tiene derecho a un cobro, bueno, pues a eso se les conoce como derecho. Y por último están las contribuciones de mejoras. Estas contribuciones son muy específicas y en materia federal, única y exclusivamente hablan de las hidráulicas, por ejemplo, si alguna, ya sea persona física o empresa, se ve beneficiada, ¿no?, de alguna obra pública, pero en relación al agua, bueno, pues tienes que pagar un derecho que se llama contribuciones de mejoras. Entonces, esas son las 4 contribuciones, si te das cuenta, son muchos las que pagamos, pero las más importantes o las que normalmente conocemos son las primeras, que son los impuestos. Pero además te dice en este artículo 31 que debes de contribuir, y ahí es como la razón bonita, el por qué pago los impuestos, bueno, pues porque contribuyes al gasto público. Y si lo ves desde el punto de vista bonito, bueno, pues es precisamente para
que para garantizar los derechos que tenemos todos los mexicanos. ¿Cuáles son los derechos que tenemos los mexicanos? Ajá, los que establece la Constitución, pero como cuáles. La educación. La educación es completamente gratuita en toda la formación básica, ¿no? También, por ejemplo, la salud. ¿Todos están vacunados? ¿Fue gratis? ¿Todo fue gratis? Bueno, pues de algún lado precisamente tiene que salir el dinero para que salga este dinero, pues forzosamente tenemos que contribuir con ese gasto público. Este gasto público lo dividen dependiendo del territorio. Hay contribuciones que son federales, es decir, que abarcan toda la república. Luego están las estatales, que va a depender como del estado en el que vives. Y por último, las municipales, que es la ciudad en donde vas a ejercer. Entonces, en esta plática, debo decirles que única y exclusivamente nos vamos a referir a los primeros, que son los impuestos, y a los primeros, que son los federales. De hecho, nos vamos a basar únicamente en dos impuestos que son los más importantes, que es el impuesto sobre la renta y el IVA. ¿De acuerdo? Bueno, otra de las razones, como bien te lo mencioné en el artículo 31, dice que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir, pero también establece otros dos supuestos que no vienen en la Constitución, pero que sí vienen en las leyes secundarias. Y es, puedes ser mexicano, que diga, puedes no ser mexicano, es decir, háblese de un extranjero, y pagar impuestos en México. Sí, entonces, si vives en México, aunque seas extranjero, si tienes la residencia, entonces estás obligado a pagar los impuestos aquí en México. Y hay un tercer supuesto, que es, imagínate que eres estás realizando home office en España, ¿no? Pero tu fuente de riqueza es México, es decir, la empresa que te contrata es mexicana. Como tu fuente de riqueza o el ingreso que estás obteniendo es de México, entonces los impuestos también los debes de pagar en México. ¿Okay? Entonces son esos tres supuestos adicionalmente a los mexicanos, que son como la generalidad, que también están obligados a pagar impuestos aquí en México. Y bueno, ¿cómo es que voy a pagar estos impuestos? Aquí viene como la decisión más importante que vas a tener que tomar al momento que empieces a emprender. Hay dos maneras de tributar. Esta clasificación atiende a la ley del impuesto sobre la renta. Por un lado están las personas morales. Y es así como las personas morales, todas aquellas que son sociedades mercantiles, que son 7 tipos de sociedades mercantiles, ¿se acuerdan cuáles son? Nombre colectivo, simple, sociedades consolidadas, sociedades anónimas, sociedades de corporaciones, sociedades cooperativas y la norma de acciones simplificadas. Con reciclo. Hay un reciclo también para personas morales, sí. Es una nueva. Vete por acá. Para que vean la diapositiva. Así ves allá. Es que primero son todas las morales, ¿no? O sea, cualquier moral, entiéndase cualquier sujeto, ¿no? Que, bueno, empieza como personas morales la unión de personas, ¿ok? Es decir, para que pueda ser una persona moral, tiene que ser 2 o más socios. ¿Hay una excepción? Sí. Hay una que es unipersonal, que puede ser unipersonal, que es la sociedad de acciones simplificadas, pero es la única. Entonces, ¿cómo es que vas a tributar? Entonces, ahí es donde tú tienes la elección. Hay 3 maneras de tributar como sociedad. Que dice, uno es el régimen simplificado de confianza, es el reciclo, ¿no? ¿Para quiénes? O sea, personas morales, este régimen únicamente puede tributar en este régimen todas aquellas personas que sus ingresos en el ejercicio no rebasen 35 millones de pesos al año. Como persona moral. Como persona moral. Pues como persona moral puedes tributar ahí siempre y cuando no rebases ese ingreso. ¿Cuáles son las ventajas o las desventajas de tributar en este régimen? La ventaja es que la tasa es la misma en comparación al régimen general, es decir, todas las personas morales van a pagar un impuesto sobre la renta del 30% directo, ¿no? Es decir, no hay una variación en la tasa, tanto el reciclo como el régimen general. La diferencia entre uno y otro es que el reciclo va a pagar sobre el flujo de efectivo, es decir, sobre lo que efectivamente están cobrando y sobre lo que efectivamente le están pagando. Es decir, todas las operaciones que se dan a crédito no aplican. A diferencia del siguiente régimen que puedes seleccionar, que es el régimen general.
que es para cualquier empresa, desde 0 pesos hasta miles y millones de pesos, pero a diferencia de la primera, es que vas a pagar sobre la totalidad de los ingresos, te los hayan pagado o no. Es decir, vas a financiar el impuesto de todas aquellas personas a las que tú les vas a dar a crédito. De la misma manera, vas a considerar los gastos, ¿no? Los gastos que tú hayas efectivamente realizado, pero que a lo mejor están a crédito de la misma manera, es decir, que no los hayas pagado. Entonces, puedes considerar tanto los ingresos a crédito como los gastos a crédito. Entonces, ahí va a depender mucho, ¿no? De la eficiencia administrativa que lleves. ¿Para qué? Para que el impuesto se reduzca. De lo contrario, bueno, una de las ventajas de ese régimen simplificado es que únicamente vas a considerar los ingresos que te pagan y los gastos que tú efectivamente pagas. Es decir, prácticamente estás tributando como una persona física. El segundo beneficio que puedes tener en este régimen simplificado es la deducción de las inversiones. ¿No son las inversiones? ¿Saben a qué nos referimos con inversiones? Los contadores. A los contadores, a los activos fijos. Para nosotros, cuando hablamos de las inversiones, hablamos de los activos fijos. Es decir, los activos fijos son todos aquellos que van a permanecer en el tiempo. ¿Ok? Entonces, en el régimen simplificado, ¿qué es lo que hace? Es que estos activos fijos se deprecien, es decir, se gasten en menos tiempo que en el régimen general. Por ejemplo, en el régimen general, si tú compras una silla, te dice que únicamente vas a poder considerar como gasto el 10% del valor de la silla durante 10 años. Si tú lo compras en un régimen simplificado, te dice que vas a poder reducir el 30%. Entonces, si te das cuenta, lo único que hace es aumentar el gasto. Pero, ¿cuáles son los contras? Porque también hay contras. Bueno, si tú eliges por el régimen simplificado, tus obligaciones deben estar al corriente en el momento que decidas hacer el cambio a este régimen. Si tú no tienes tus obligaciones al corriente, es decir, que seas un contribuyente cumplido, entonces no puedes cambiarte a este régimen. Entonces vas a permanecer siempre en el régimen. Y existe otro régimen que es ya para empresas mucho más grandes, que es el de régimen de coordinados, es decir, cuando hay varias empresas que tributan como si fuera una sola. ¿Ok? Entonces, de personas morales, lo más importante es que dices, bueno, ¿voy a decidir constituirme en una sociedad? Sí. Ok. ¿Cómo puedo tributar? Hay dos maneras. Escoge. Ya sea que sea régimen simplificado, pero debes de saber que debes de ser un contribuyente súper cumplido, que no te puedes atrasar, porque te pueden cambiar y te pueden regresar a la ley. O un régimen general, que es el que siempre hemos tributado, y que lo más importante de cualquiera de estos dos es que tú tengas en la conciencia que vas a pagar el 30% sobre tus utilidades, que más adelante vamos a ver qué son. Bien. El 30% parejo, no importa que ganes 1 o 100 millones. Parejo. 30, directo. Okay. En las personas morales, siempre, desde el 30% directo del impuesto sobre la renta. ¿Okay? Entonces, ¿quiénes son? Sociedades mercantiles, pero ojo, porque también pueden ser las civiles, como pueden las sociedades civiles, que es, por ejemplo, cuando hay un bufete de contadores, un bufete de abogados, ¿no? Que se reúnen, la escuela, por ejemplo, también es una colectividad, pero sus fines son civiles y no son económicos. También están las asociaciones civiles, que aquí se cae prácticamente el mito que las asociaciones civiles no pagan impuestos. Hace ya tiempo, ya prácticamente casi 10 años, desde la reforma del 2014, las asociaciones civiles ya también son sujetos de impuesto sobre la renta. Antes de esta reforma, prácticamente si tú te constituías como una SEC, que son empresas sin fines de lucro, pues no pagabas impuestos. La realidad es que actualmente, sea como sea que te constituyas, vas a pagar el impuesto sobre la renta y vas a pagar el 30%. Que si hay personas morales que no pagan, sí, se llaman no contribuyentes, ¿ok? Estos no contribuyentes son asociaciones civiles en su mayoría o sociedades civiles, pero tienen que cumplir ciertos requisitos o tener ciertos objetos. No es cualquier asociación civil. Esto lo puedes encontrar, si te quieres echar el chisme, en el artículo 79 de la ley de impuesto sobre la renta. Ya no te voy a poner ejemplos muy rápidos. 1. Los sindicatos.
2, asociaciones religiosas. 3, cámaras de comercio. 4, colegios profesionales. 5, donatarias autorizadas. ¿Ok? Todas aquellas que son donatarias autorizadas pueden considerarse como no contribuyentes, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos. Y es prácticamente que todos los ingresos que perciban deben de ser destinados para el fin en el que fueron constituidos y que no pueden destinar más del 5% a gastos de administración, por ejemplo. Entonces, no es como que puedas hacer cualquier cosa en una donataria. Por decir, asociaciones como la Fundación Carlos Slim, que de repente apoya emprendimientos. No, porque él debe ser donatario autorizado. Entonces, si cumplen con el requisito de donataria autorizada, no pagan, no son contribuyentes. ¿Pagan otras contribuciones? Sí. No pagan impuestos sobre la renta. El único que se exige es el impuesto sobre la renta. ¿Ok? ¿Alguien más? No. Bueno, y luego vienen las personas físicas. Todas aquellas personas físicas somos nosotros como individuos. Y aquí la clasificación es diferente. ¿Cómo es que te clasifican? Dependiendo al tipo de ingreso que tengas, ¿no? Entonces, el impuesto sobre la renta te clasifica pues, precisamente atendiendo a ese tipo de ingresos. El primer régimen que existe es el de sueldos y salarios, ¿no? Es decir, todas aquellas personas que tengan una relación laboral, ¿no? Cuando existe una relación laboral, tiene que haber 3 elementos. 1, subordinación. 2, pago. Y 3, una prestación de un servicio independiente. Entonces, si cuando son esos 3 requisitos, pues, prácticamente estamos hablando de una relación laboral. Entonces, ese es el primer régimen en el que tenemos. Desde mi punto de vista, es el más anulado de todos. ¿Por qué? Porque es sujeto directo de la contribución. Es decir, de cualquier monto de ingresos que perciba por concepto de sueldos, sobre la totalidad va a pagar un impuesto. ¿Ok? Es decir, no tiene derecho a deducir absolutamente nada, no de manera quincenal o mensual, que es como se lo quita el patrón. ¿Alguien ha visto los recibos de nómina de sus padres? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Cómo dice? Dice, percepciones de un lado y dice, sueldo, 100,000 pesos. Y del otro lado, deducciones, 50,000. ¿Y cuánto debo pagar? 50. Bueno, entonces, los impuestos de las personas que son asalariadas se pagan de manera directa sobre los ingresos, sin deducción alguna. ¿Cuándo puedes deducir algo? Hasta la declaración anual. ¿Y qué es lo que puedes deducir? Ahora, esas se llaman deducciones personales. Las deducciones personales, ¿han oído hablar de ellas? ¿Cuáles son? No, personales. Gastos funerarios, lentes, ¿vale? No, medicamentos no. Ropa no. Gasolina tampoco. Gastos hospitalarios, me los voy a decir, ¿vale? Escuelas. Me los voy a enumerar porque los tengan bien presentes, porque todo el mundo pensaría que al momento de tú nombrar gastos personales dirías, pues mi ropa, mi cine, de restaurante. La realidad es que no es así, no aplica esa manera. Son única y exclusivamente los establecidos, anótenle también, artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Te los voy a mencionar de manera muy rápida. 1. Honorarios médicos, dentales, hospitalarios, aparatos ortopédicos, lentes, nutriólogo y psicólogo. Supongo que como asalariado tiene la obligación de facturar todo eso, ¿verdad? Para poder deducir. Obligación no es sí. Bueno, Sí. Sí, en su declaración no. Como empleado. Un supuesto bien importante que quiero que quede como para todos. Para tener derecho a una devolución de impuestos, ¿qué es lo que tienes que haber hecho primero? Impuestos, muy bien. Entonces,
Si no pagas impuestos, no hay manera que solicites la devolución de los mismos, ¿ok? Necesitas primero haberlos pagado para solicitar que te devuelvan una parte, no te van a devolver la totalidad, te van a devolver una parte. Por ejemplo, si yo pagué 1,000 pesos de honorarios médicos, no me van a devolver 1,000 pesos de esos honorarios. ¿Cuánto es lo que me van a devolver? La parte proporcional del impuesto que yo hubiera pagado. Por ejemplo, si yo soy persona física y pagué sobre el 30%, ¿no? O sea, mi impuesto es del 30%, ¿cuánto me van a devolver? Pues el 30% de 1,000, serían 300 únicamente. Pero si pagué el 10%, entonces únicamente me van a devolver 100. ¿Alguien me va a tomar? No. Bueno, entonces, estos son los primeros, pero hay más. Los siguientes, gastos funerarios, pero hay una excepción, hasta que los utilices. Entonces, no es como que puedas anticipar el pago de los funerarios. Los gastos funerarios y los pagos de la justicia, hasta que los preocupes. Pero bueno, no es que el contribuyente no vaya a ocupar, te dice que también los puedes ocupar para tu línea recta, es decir, padres o hijos. Y laterales, única y exclusivamente el cónyuge o el cónyuge. Es decir, no entran ni hermanos, ni primos, ni sobrinos, ni nada. Solo línea recta y de lateral únicamente el esposo, la esposa o el cónyuge. ¿De acuerdo? Y algo bien importante, tienen que ser dependientes económicos. Si no hay una dependencia económica, pues tampoco se lo dice. ¿Okay? ¿A qué se refiere el SAT con dependencia económica? Que la persona no tenga ingresos o que si obtiene ingresos, que sus ingresos no van a ser de un salario mínimo elevado al año. ¿Mande? Al año. ¿Eso sabe cuánto es? Pues el salario mínimo actualmente está en 207, a ver, saca tu calculadora. 207 por 365. 207.44 por 365. 65.715.70. Si no rebasan 75,000 pesos al año sus dependientes económicos, entonces sí pueden meter los gastos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hay quienes se saltan una generación, ¿no? Por ejemplo, los nietos. Los nietos pueden ser dependientes económicos, sí. No tienen ingresos, sí. ¿Está tu línea recta? Sí. ¿Pueden meter su escuela? Sí. ¿Ok? Pero bueno, primero los gastos médicos, luego los funerales, bueno, ojalá no se lo ocupen. Luego también están las primas de gastos médicos mayores, igual, línea recta y colateral. Luego también están, dice el transporte escolar, siempre y cuando sea obligatorio, claro que sí me suena como muy bizarro eso, pero ahí está. También está las aportaciones voluntarias a la FORE, siempre y cuando no rebasen el 10% de tus ingresos. ¿Qué otra? Intereses hipotecarios, únicamente los intereses reales que hayas pagado. Y por último, que no esté en el 151 porque está en un decreto que es la escuela básica. ¿Okay? Únicamente entiéndase como escuela básica el kinder, la primaria, secundaria, prepa y hasta ahí. La universidad, si sus papás quieren, tengan por seguro que no la van a poder producir porque la universidad no es educación básica. ¿Ok? Entonces, estas son las deducciones personales que todas las personas físicas tienen derechos, no nada más los asalariados. ¿Cuándo lo vas a hacer valer? En la declaración anual, es decir, no lo va a hacer en esto. Entonces, por supuesto, volvemos al mismo principio, necesitas haber pagado impuestos para poder solicitar su devolución. Entonces, este es el primer régimen, pero el siguiente régimen habla de las actividades empresariales y profesionales, es decir, prácticamente todos aquellos que se dedican a las, que tengan una empresa. Es decir, una empresa no necesariamente necesita ser una sociedad, también puede ser tú como persona física, ¿no? Nada más con que reúnas los 3 elementos de la empresa para conformar una empresa. Recursos financieros, humanos y materiales. Entonces, si tú reúnes estos 3 recursos financieros, materiales y humanos, entonces estamos hablando que ya eres una empresa, ¿no? Entonces puedes tributar en el régimen de actividades empresariales. Dentro de este mismo régimen también están los profesionistas, es decir, por ejemplo, que yo me contraté para dar clases, lo estoy haciendo de manera independiente. Entonces, ¿cuál diferencia hay entre profesionistas y empleados? Hay. No. La diferencia para que te puedas clasificar como asalariado o como profesionista. La independencia, ¿cómo se clasifica? Como subordinación. A ver si identificaría 3 elementos. Si no existe una subordinación, entonces estamos hablando de prestación de servicios de carácter independiente.
¿no? Que es, actualmente la mayoría de las personas se comportan de esta manera. ¿Por qué? Porque no quieren estar de godín en un lugar que está cumpliendo 8 horas al día, ¿no? Y estar permanentemente, ¿no? Entonces, lo que hacen es contratarse de manera independiente. ¿Okay? Entonces, esas personas pueden tributar en ese régimen de actividad empresarial y profesional. A diferencia de los asalariados, que les dije que eran los más amorados de todos, porque únicamente era sobre los ingresos, los profesionistas y los empresarios los van a calcular sobre las utilidades, es decir, ahora sí, sobre lo que efectivamente ganan. Os voy a explicar cómo, nada más de manera general. Dentro de esos regímenes empresariales hay como subtipos, que son atendiendo mucho a los ingresos que perciban. Por ejemplo, puede ser un empresario y para no tributar en este régimen que es el grande, puedes tributar en uno que es pequeño, que se llama régimen simplificado de confianza. Es un nuevo régimen que es prácticamente de nuestro nuevo presidente. Bueno, relativamente nuevo presidente ya casi se va, pero esa fue una reforma fiscal. Antes existía el otro, el que está de aquel lado, es el régimen de incorporación fiscal. Actualmente está vigente, pero ya está derogado. Es una cosa también muy extraña. Es decir, los que estaban en la ley anterior, limitando como ese régimen, pueden quedarse ahí hasta que termine los 10 años de su vigencia. Y si no, ya cualquier persona que en la actualidad se quiera dar de alta, ya no puede optar por el incorporado, tiene que ser confianza. La incorporación fiscal es donde te daban descuento, ¿verdad? Sí. Que empezaba con un 90, 100. Empieza con un 100. 90, 30 cada año. Ajá. Así es. Perfecto. Pero, ¿mande? La vigencia, cuando te dabas de alta, tienes 10 años. Entonces, por ejemplo, este régimen, el de incorporación fiscal, fue un régimen que empezó con Peña Nieto en el 2014. Entonces, prácticamente solo podías estar de manera provisional 10 años. Desde el próximo año, el 2024, ya todos los que estuvieron de alta en 2014 van para afuera. Y tienen que escoger o por el empresarial o por el de confianza. Pero, por ejemplo, si tú te diste de alta en el 2000, que será 20, pues tienes prácticamente hasta el 2030 para seguir tributando en el régimen de incorporación fiscal. Entonces, es un régimen que todavía va a ser transitorio. Claro, cada año los presidentes y los legisladores hacen con la miscelánea fiscal lo que quieren, entonces no sabemos si todavía nos van a dar chance de seguir en ese régimen. Al menos este año todavía sigue vigente. ¿Okay? Y luego están los arrendadores, es decir, todas aquellas personas que rentan, ya sea un local, una casa, un departamento, ¿no? Cualquiera de estas personas deben de tributar en el régimen de arrendamiento. Luego están los inversionistas, ustedes creían que no pagaban y ya tienen toda la aplicación de GBM y ya tienen la aplicación, ¿no? De Flynn, y entonces todos están muy contentos invirtiendo en bolsa. Pues esos se llaman enajenación y adquisición de bienes, que son precisamente para el régimen inversionista y que también están obligados a pagar impuestos. O si también tienes tu cuenta de CETES, lo que te pagas son intereses y también es un régimen que hay que pagar los impuestos. Y por último, si no cuadras en ninguno de los anteriores, hay un último régimen que se llama otros ingresos. Pues prácticamente las personas físicas, cualquiera que sea su ingreso, va a pagar impuestos. ¿De otra manera? Sí. Porque las acciones se consideran un bien. Entonces, por eso es que entran dentro del régimen de enajenación de bienes. Sí, en ese de inversionistas realmente no se llama así el régimen, pero son varios. Podría ser el de intereses, puede ser de dividendos o puede ser enajenación de bienes. Dependiendo de qué tipo de instrumento compres, es el régimen en que deberías utilizar. Son activos financieros. Son activos financieros, exactamente con las acciones. Si es compraventa, como lo que hace GBM o como lo que hace Flynn, eso es compraventa de partes accionarias. Por ejemplo, si tú inviertes en CETES directo, ese es lo que te pagas un interés. Entonces, sería un interés que estás generando o en un pago de bancario. O, por ejemplo, dividendos, si tú eres socio accionista de una empresa, pues de manera directa, las dividendos o las utilidades que te repartan, entonces deberías de tributar en el régimen de dividendos. Pues prácticamente cualquier ingreso que obtengas, debes de pagar impuesto sobre la renta. Sí, no, muestra. Allá. Puedo decir como, o sea, pues, se inviertes en cualquiera de esos pagos. Claro.
Por ejemplo, los intereses que tienen un tope, o sea, los intereses son los únicos que, por ejemplo, cuando inviertes en CETES, te dice que podrás no presentar la declaración cuando los intereses percibidos sean menores de 20,000 pesos al año. Obviamente no tengo los dos y como cuando le digo que así es. Ahí vas a seleccionar por la bolsa. Porque además hay los que están dentro de la bolsa y los que están fuera de bolsa, se declaran de manera independiente. Los que están dentro de bolsa es mucho más sencillo porque la empresa a través de la que estás, que se llama el broker, es la que te da la constancia y sí existe una retención de impuestos, que pero en las otras no existe, entonces prácticamente lo vas a pagar. Y entonces se vuelve un cálculo muy complicado porque no sabes la variación que puede haber si ganas o perdiste. Entonces se vuelve una determinación muy complicada. Es una realidad. Sí. Esto es hasta que tú recibes el dinero. Ajá, hasta que tienes el rendimiento. Bueno, depende, porque hay algunos que los rentalizan de manera mensual, entonces ahí hacen la retención. Sí, porque normalmente los portafolios se a través del sistema financiero y entonces ahí hacen la retención directa. Ellos te retienen, pero que te lo tengan no significa que ya cumpliste. Tú debes de presentar tu declaración. Disculpe, en caso de que, por ejemplo, yo esté como comercializadora, tengo que aparte añadir el otro régimen, no sé, bueno, dependiendo de si es un CETES, tengo que aparte añadirlo para... El interés sí. ¿Qué? A la hora de pagar, el alma nada más. Para inversiones. Intereses. CETES son intereses. Claro, sí, me refiero dependiendo del tipo. Dependiendo del tipo que tengas, sí. Okay. Sí, esos se van al anual, siempre. Todas las inversiones van a la declaración. Pero, ¿viste el régimen todo? Pues de preferencia sí, o sea, sería como lo correcto, el deber ser, pero de todos modos puedes eximir, bueno, puedes cumplir con la obligación en el momento que tú lo declaras, que es cuando cumples con la obligación en anual. Entonces ahí podrías estar dando un cumplimiento, se llama espontáneo. Puedes potenciar, sí, es diferente. Pero lo más bonito de todo, o lo más feo, depende de cómo lo veas, es que en anual todas las personas pagamos de manera, te decía, por rey, o sea, por tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener ingresos por profesionista, puedo tener ingresos por arrendamiento y puedo tener ingresos por intereses. Y cada uno haber ido pagando mensualmente y súper cumplido. El problema es en la declaración anual, porque ¿qué crees que va a suceder? Se van a sumar todos. Ahorita les voy a explicar la acumulación. Entonces, ¿por qué es que va a cambiar? ¿Por qué es que va a cambiar? ¿Sí? ¿Tienes otras plataformas? El otro que no te gracias, se me había olvidado. Plataformas tecnológicas. Este es un régimen relativamente nuevo, tiene 2 años a partir de junio del 2020, más o menos fue cuando entró en vigor. Y son para todos aquellos que prestan servicios a través de sus plataformas. Por ejemplo, puede ser servicios, puede ser enajenación de bienes o puede ser hospedaje. Pues, el más común hospedaje es Airbnb. Cualquier persona que tenga un Airbnb debe tributar en plataformas de Uber. Si, por ejemplo, tú eres un Uber, ¿no? Dices, en mis tiempos libres le doy a la chuperiada, entonces debe de ser igual plataformas en la prestación de servicio. O si tienes un restaurante y vendes productos a través de la plataforma, pues igual sería plataformas en el apartado de imaginación. Y aquí valdría la pena decirte algo bien importante. Hay regímenes que no conviven, es decir, chocan. No puede ser uno cuando está el otro. Pues, por ejemplo, Reciclo, que es el más chiquito, que es el nuevo, dice, no puede ser plataformas tecnológicas. Tienes que ser actividad empresarial. Entonces, esos dos no conviven. Enajenación de bienes, o sea, ni dividendos conviene tampoco con Reciclo. Tienes que ser actividad empresarial. Actividad empresarial sí convive con todo lo demás. Pero el más chiquito, que es el régimen de incorporación, que dirá, el régimen simplificado de confianza, que valdría aquí la pena hacer el señalamiento. Este régimen que es, nuevo, es prácticamente englobaron a todos los regímenes. Es decir, un reciclo puede ser empresario, profesionista, arrendador.
O sea, no necesita tributar en los demás. Todos juntos pueden estar dentro del reciclo. ¿Okay? Pero, por ejemplo, si, como dice, no conviven reciclo con plataformas tecnológicas, por ejemplo. Entonces, necesariamente, o sea, ya no puedo hacer reciclo, necesariamente tengo que ser actividad empresarial, plataformas tecnológicas, y de cada uno Para su impuesto cada mes. Sí. Okay. Y luego se juntan todos en En anual. Sí. Y si tengo un tercer régimen, También. o sea, puedo convivir 3 regímenes Sí. pagando cada mes su impuesto y después al final también se juntan. Sí. ¿Y cuánto es el máximo de régimen que puede tener? Puedes tener todos. Sí, por ejemplo, yo tengo un cliente que es empresario, que es constructor, además presta supervisión, es profesionista, tiene un edificio, renta departamentos, es arrendamiento, tiene inversiones, entonces tiene tanto CETES como acciones, bueno, tiene intereses, pero también tiene dividendos, y tiene pensión, y tuvo plataformas, porque en algún momento quiso rentar los departamentos por Airbnb. También tuvo plataformas. Pues puedes tener todos. Entonces, únicamente lo que sí deben de ser, como tener muy bien conciencia, pues precisamente que es cualquier ingreso. ¿Para qué pago? O sea, toda la pregunta del millón. ¿Por qué pago? Porque yo, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues es el gasto público. El gasto público está distribuido, pues precisamente, como decía, si lo quieres ver desde la parte bonita, pues cumplir tus derechos. Todo el dinero que se recaba lo dividen en diferentes partidas, como la educación, la salud, el trabajo, ¿no? ¿Tienen papás que trabajan en el sector gubernamental? ¿O todos son privados? Bueno, públicos. Entonces, por ejemplo, para que les pague, necesitamos haber pagado los impuestos, porque si no pagamos impuestos, pues no hay dinero para los sueldos. Entonces, prácticamente ahí se engloba todo. Maestros, la infraestructura, por ejemplo, también de las escuelas, todo lo que es el centro de salud, que es completamente gratuito, ¿no? Entonces, todo, para eso es que sirven todas las contribuciones que pagamos. Antes, pues se creía pues, precisamente que nuestros recursos o nuestro dinero provenía del petróleo. La realidad es que eso hace mucho tiempo de poder existir. Ahora, única y exclusión, bueno, no única y exclusión, como el 80% son impuestos y el 20% son otros ingresos, que son el petróleo y gas. De ahí fuera prácticamente todo viene a través de los impuestos. Entonces, si queremos que se cumplan nuestros derechos y de la mejor manera y bonita, que queremos carreteras que no tengan baches, ¿no? Por ejemplo, ahorita que pavimentar un nuevo Arco Sur, bueno, pues eso fue gracias a que la mayoría de los mexicanos pagamos nuestras contribuciones. ¿Sí? Bueno, como te decía, dependiendo de dónde estés, es los impuestos que vas a pagar. Hay impuestos federales, que es de toda la República, que te decía, son 5, es el impuesto sobre la renta, es el IVA, pero también existen otros que son los patitos feos, que es el impuesto sobre automóviles nuevos, el impuesto de importaciones y exportaciones, y también está el impuesto especial sobre productos y servicios, que de manera rápida, el IEPS, que es lo que pagamos en productos determinados, ¿no? Por ejemplo, la gasolina, los cigarros, el alcohol. ¿Mande? La Coca-Cola. Refrescos, pues todos aquellos productos que son especiales, que en economía diría que son los elásticos, que no importa cuánto les subas el precio, igual los vas a seguir consumiendo. Bueno, pues todos esos son los que clasifican prácticamente en el IEPS. Luego, de automóviles nuevos, eso es muy sencillo, el nombre lo dice. Y por último, el comercio exterior, que son las importaciones y las exportaciones. Entonces, si tú crees que cuando vas a Estados Unidos y te traes ahí de manera en tu maleta algunas tenis para vender, bueno, te voy a decirte que es contrabando. ¿Por qué? Porque tenías que haber pagado los impuestos para poderlos imaginar. Ok, claro, puedes vender ropa, sí, pero la de uso personal, si la metes para vender, entonces necesitas pagar el impuesto de ahí. Una persona que va a estar en Estados Unidos, pero no puede venderlo. Algunos productos no, hay algunos productos que sí. Por ejemplo, si metes una computadora, se considera de uso personal y no pagas impuestos, pero si metes dos, una sí y una no. Entonces, la ropa, pues dice que es siempre y cuando sea como personal, la puedes ingresar, entonces pagas impuestos y tiene mucho peso. No,
Porque te dice una computadora. Ah, pues no, pues llevas a tus dos hijos. Cada uno, cada uno. Igual los videojuegos. Entonces, por eso es que cuando abres el avión te piden una declaración. ¿Desean algo que declarar? Y pues no, yo no tengo nada. ¿No? Y pasan así como que nadie me vea, que nadie me vea. Y pasan. Antes era muy bonito el semáforo, porque pues ya tú ibas y cámaras, pero ya no hay semáforo. Entonces, si les ha tocado que ya no hay, ahora nada más te ves sospechoso y dice, tú pagas. ¿No? Y ya te revisan la maleta y ya dicen, ah, no, si pasaste, ¿no? Son los impuestos que y ojo, cualquier mercancía que ingreses a México, por ejemplo, a los que les gusta comprar Shein, en Alibaba, ok, con fines comerciales, con fines comerciales para vender, entonces debes de pagar el impuesto. Porque al contrario es contrabando y es un delito federal. Entonces ahí sí te vas a Santa Marta. Pues luego están los estatales, es decir, dependiendo del estado en el que esté, aquí estamos en el estado de Veracruz, para nosotros, algunos de ustedes de otro estado, pues va a depender del estado en el que estén. Lo más importante para nosotros, o para las empresas, que es lo que nos importa, son dos: el impuesto sobre nómina, es decir, sí, por tener empleados, además tienes que pagar impuestos. No basta con que seas una fuente de riqueza para los, ¿no? No, tienes que pagar un impuesto que es aquí en Veracruz del 3% más un adicional que es un 15%, en total te da 3.45. O también el otro que puede ser para las empresas, que es el impuesto estatal de tenencia de vehículos. Si tienes un vehículo, ¿todos con tenencia? Sí. Pero están exentas, ¿no? Te dice, hay un decreto en el que dice, no pagas tenencias si pagas el derecho vehicular antes del 31 de marzo. Todos haciendo lo mismo, ¿no? Pero no es igual, porque la tenencia de 1.8 son el valor del coche. Entonces, te puede dar entre 7,000, 8,000, 9,000 pesos, ¿no? Entonces, si tienes, es como todo. Si tienes coche, pagas. Si no tienes coche, no pagas, ¿no? Si tienes vacas, las sonadas, que no. Entonces, luego tenemos otro que puede ser excepción. Si tú tienes un hotel, tendrás que pagar el servicio de hospedaje. Por ejemplo, si tienes un Airbnb, que es un servicio de hospedaje, tienes que pagar este estatal, que es el 3% sobre el coste. Y por último, están los municipales. Igual son muchos municipales, solo te voy a mencionar los más importantes, que es de la misma manera. Si tienes un bien inmueble, entonces estás obligado a pagar el impuesto predial y que viene con él un derecho, no es un impuesto, es un derecho, el de la limpia pública. Y si tienes una empresa que está abierta al público, es un despacho, entonces tienes que pagar otra cosa que se llama licencia de funcionamiento o de empadronamiento. Son como los más importantes para cualquier empresa. De que existen más, sí, existen mucho más, pero bueno, son los importantes cuando eres empresa. Entonces, las personas físicas, como manera de resumen, ¿cuáles son los impuestos que tienes que pagar? Impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado. Si tienes empleados, tú eres el que les va a quitar el impuesto y se los vas a pagar a Hacienda. Es decir, no significa que el patrón pague el impuesto. El patrón no saca de su bolsa para pagar el impuesto del empleado. El patrón le quita al empleado la parte que le corresponde y lo entera a la Secretaría de Hacienda. Por eso es que es tan penado el pago de las retenciones. Si un patrón no paga las retenciones, se considera defraudación fiscal. ¿Por qué? Porque no era dinero suyo que se quiere embolsar, es dinero del trabajador que efectivamente se le quitó de su cuenta. Y luego tenemos la seguridad social, que lo que les dije, si tienes un empleado, tienes que pagar seguro social. Luego están los estatales, que si tienes empleados, el impuesto sobre la nómina, las tenencias y derechos vehiculares, y los municipales, el predial y la licencia de funcionamiento. Y en el caso de las empresas, que son personas morales, van a aumentar, si te das cuenta, son prácticamente los mismos, los únicos que aumentan son los amarillos. En los amarillos dice que las personas morales adicionalmente le tienen que retener, es decir, quitar, además de los empleados, a todas aquellas personas físicas que trabajan para él, profesionistas, arrendadores, reciclos, comisionistas, entonces, a todos ellos hay que quitarles una parte de su impuesto. ¿Cuánto? El 10% del impuesto sobre la renta. Y hay una excepción, reciclo el de 1.9.
El reciclo les benefició a los profesionistas, sí, porque ahora ganamos el 9% más, ¿no? Entonces, pero es porque ya no lo descuentan, es una realidad. Es que ganamos más y financiamos. Y que es la excepción, y la otra son las reducciones del IVA. Aquí, cualquier persona física, excepto empresarios, personas físicas, les van a retener ¿cuánto? Las 2/3 partes del IVA. Es decir, si tú cobras el 16% del IVA, te van a quitar el 10.67. Únicamente te pagarán esa diferencia que es del 5.74. ¿Ok? Entonces, prácticamente la diferencia, la única, son las retenciones que no son impuestos propios, son impuestos que le quitamos a las personas. ¿Estoy obligado a pagar impuestos sobre la renta? Si tienes ingresos, sí, pagas, no hay más. Cualquier tipo de ingreso, es que vendí mi coche, ingreso. Es que vendí todo, ingreso. Es que tengo un permiso en la escuela, ingreso. Entonces, todas las personas que tengan ingresos están sujetos al impuesto sobre la renta. Claro, son mexicanos, hay mucha formalidad, pero eso no significa que no tengan los mismos. Y recuerda, el desconocimiento no te exime de su cumplimiento. ¿Ok? Entonces, aunque si eres empresario, sí, eso no importa. Los que son empleados que ganan salario mínimo por derecho constitucional, en el 123 establece que no podrán ser sujetos a ningún tipo de descuento. Cualquier persona que gane el salario mínimo no paga impuestos. Pero si ganas el salario mínimo como profesionista, o sea, 75,000 pesos al año, igual vas a pagar. Ahí no hay diferencia entre uno y otro. Bueno, ¿cómo es que vas a pagar los impuestos? Una manera de ejemplificarlo no significa que sea así de fácil, no lo había contadores. ¿Okay? Pero hay una manera fácil de tratar de explicarlo. Okay. ¿Cómo vas a pagar? Te dice, de los ingresos que tú tengas, por ejemplo, si eres un régimen general, desde el total de tus ingresos, le vas a restar tu costo de venta. ¿Sabes qué es el costo de venta? Lo que te cuesta vender algo. Por ejemplo, vendo zapatos, ¿no? Vendo un par en 100 pesos. ¿Cuánto me cuesta ese zapato? 50 pesos. Es mi costo. Es el costo de manera directa. Le vas a restar el costo, le vas a restar los gastos de operación. Es que necesito una caja, necesito un local, necesito el transporte, la luz, el agua, el teléfono, el internet, la publicidad, el influencer, todos esos son gastos de operación. Y luego las depreciaciones de los activos. Si tú compraste una vitrina, un punto de venta, un coche, bueno, eso se consideran activos que únicamente vendrán en un porcentaje. Entonces ya sobre la diferencia, la conocemos como las utilidades, que es el famoso estado de resultados. ¿Ok? Y de esa utilidad, para las personas morales, vas a multiplicarlo por el 30% y ese va a ser el impuesto sobre la renta. ¿Ok? Es importante decirte que de las personas morales, no importa que compres 1000 zapatos, si solo vendes un par, únicamente vas a deducir un par. Por eso es que lo que deduces es el costo de venta. ¿Ok? Claro, aquí sería como una de las diferencias importantes con reciclo. Si eres reciclo, persona moral, ¿qué vas a deducir? La compra de los 1000 zapatos. No importa que hayas vendido uno. Entonces, ahí podría ser un buen diferenciador en cuanto a la conclusión. ¿Ok? Entonces, ¿dudas de esto? Bueno. ¿El pago se hace anual o es Los pagos son las obligaciones, pero se hacen de manera mensual, se llaman pagos provisionales, es decir, vas a provisionar tu impuesto para que cuando lo hagas en el anual le restes lo que ya hayas pagado durante los meses, por se llama provisional. Sí, los 17 cada mes, muy bien. Personas físicas, ¿cómo es que calculan los impuestos? Si te das cuenta, si eres observador, es prácticamente la misma fórmula. Los morales, que sí es cierto que no pagan impuestos el primer año. Okay. Hay un mito, bueno, que lo menciona, hay un mito en donde dice que las personas morales el primer año no pagan impuestos. Es falso. Porque los pagos provisionales, como los que decía yo, que tienes que ir pagando cada mes, en el régimen general se va a pagar en base, es que es como demasiado complicado, pero perdón, se paga en base a un índice de rentabilidad.
¿Saben cuál es el índice de rentabilidad? Razones financieras. ¿Rápido? ¿No han visto razones financieras? Yo creo que sí. A ver, ¿no? No. Es el coeficiente de utilidad, pero es punto. ¿Vale? Ajá, ocupas. Para sacar la rentabilidad, la razón financiera de rentabilidad es, vas a dividir tu utilidad entre tus ingresos totales o tus ventas totales y el porcentaje que te sale es la rentabilidad que tiene la empresa. Si tú divides 1 entre 10 sería el 10%, entonces tú dices, vas a ganar el 10% de cada peso que vendas, ¿no? O 1 centavo de cada peso que vendas. Entonces, cuando en el primer año de las personas morales, por ejemplo, es más complicado. Vas a pagar conforme a ese índice de rentabilidad, pero lo sacas conforme al año anterior. Pues si eres nuevo, ¿tienes año anterior? No. Pues ¿qué va a pasar? Que el primer año no vas a tener ese índice de rentabilidad, que es el coeficiente de utilidad. Pues si no tienes, no vas a pagar pagos provisionales. Pero vas a hacer la fórmula en la declaración anual. Esta fórmula para las personas morales se hace hasta el anual. Entonces, vas a pagar inevitablemente en el mes de marzo. Pero lo vas a pagar mes por mes. Pues es que te dicen, es que el primer año no paga. No, sí paga, pero es nada. ¿Okay? Bueno, las personas físicas, como te decía, puedes observar que es prácticamente la misma fórmula, pero en la primera cambió el costo de venta contra las compras, ¿no? Entonces, prácticamente aquí hay una diferencia importante. ¿Por qué? Porque vas a reducir todo lo que compres, es decir, todo tu inventario prácticamente te lo vas a llevar a casa. Entonces, ¿qué es lo que hacen la mayoría de las personas físicas el 31 de diciembre? Se acaban, o sea, todo el dinero que tienen excedente en inventarios, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque lo que te da chance de reducir son las compras, pues ¿para qué? Para usar la liquidez. Y aquí, a diferencia de las personas morales, que es la parte importante, es que vas a pagar desde el 1.92%, pero puedes llegar hasta el 35%, es decir, es una tabla completamente creciente. Va al 1.92, luego 6.4, luego el 10.88, luego el 16, luego el 17.21, el 21, el 23, el 30, 32, 34 y 35. Entonces, depende de cuántas utilidades tengas, es el porcentaje que vas a pagar. Entre más pagas. Entonces, dígame, es que el impuesto, por eso les decía, aquí está como que calificado muy bonito y muy fácil, pero como se determina es mucho más complicado porque se tiene que hacer a través de una tabla. A esto se le resta un límite, se multiplica por la tasa, se aumenta la cuota fija, etc. O sea, se hace como una operación más complicada, por eso necesitas un contador. Entonces, simplemente es ejemplificativo, en donde tú puedas saber que las morales pagan en 30 y las físicas entre menos, entre más. ¿Ok? Pero tiene un cálculo mucho más complicado. Igual, es que me podrían meter a cosas que son muy complicadas de contador, que ahorita realmente no vale la pena. Primero vamos a entender que hay que pagar. ¿Sale? Primero que paguen. Y ya después vemos cómo. Sí. ¿Cuáles son los requisitos que debes de cumplir todas tus compras y tus gastos? Yo te voy a decir una premisa con la que te tienes que ir siempre. La indispensabilidad del gasto. Si no es indispensable, pones no es deducible. ¿Ok? Entonces, sumamente importante. Si te dedicas a la venta de zapatos, por favor no te meter el cine. No es indispensable. ¿Ok? Entonces, tiene que ser indispensable para la realización de tu actividad, para la obtención de ingresos. Si no tienes ingresos de ese gasto, entonces no es deducible. No lo cuentes, es más, ni lo factures. No le des cuentaditas al contador diciendo que se gastó de más. ¿Ok? Entonces, número 2, que haya sido efectivamente pagado. O sea, que si haya salido dinerito de tu cuenta para pagarlo, puede ser en efectivo. ¿Cuánto es el tope de los gastos que puedes hacer en efectivo? No más de 2,000. Todo lo que sea arriba de 2,000, forzosamente tiene que ser pagado por cheque, tarjeta o transferencia. Otro requisito, lo tienes que registrar en tu contabilidad, forzosamente, si está registrado para hacer no deducible. Las facturas que pidas, ¿no? Son los famosos CFDI, deben de venir, todos tus datos deben de venir correctos y además debe venir el IVA trasladado. Si no viene por separado, pues igual no sirve. ¿Ok?
En la importación, si tú tuvieras mercancías para venderlas, que pagues el impuesto aduanal, por supuesto, y que te den el pedimento. Y por último, que si tú tienes empleados, para que los puedas deducir, uno, necesitas pagar seguro social. Si no pagas seguro social, no es deducible. Tienes que emitir un recibo de nómina. Si no recibes el recibo de nómina, no es deducible. Tienes que retenerle los impuestos. Si no los retienes y los pagas, tampoco es deducible. Pues prácticamente estos son como de manera muy general, son los principales. No te digo que son los únicos, son muchos. Si quieres como saber un poquito más de los requisitos que deben de cumplir, te invito a que leas el 25, 27 y 28 de la ley del impuesto solar. ¿Ok? Vamos. Ok, vamos con el siguiente impuesto, que es el impuesto al valor agregado. Es el impuesto que a todos les cuesta mucho trabajo pagar. Entonces, ¿puedo repetir conmigo? El IVA no es mío, ¿ok? Es bien importante que todos hagamos conciencia que este impuesto no es nuestro. Únicamente servimos como recaudadores. Es decir, yo cobro en horarios, pongamos de 10,000 pesos, le voy a cobrar a la persona que le estoy prestando mis servicios. El IVA, el 16%. ¿Cuánto le voy a cobrar? 11,600. ¿Cuánto es mío? 10,000. ¿Por qué? Porque los 1,600 no son míos. Así como los cobro, los tengo que pagar. ¿Ok? Pero el problema, ¿cuál es? Que llegan 11,600 a tu cuenta y dices, vámonos de viaje. No, entonces, no separas ese impuesto que no es tuyo. Entonces, cuando llega el contador y dice, tienes que pagar 1,600. ¿Pero por qué? ¿No? La razón es sencilla, porque el IVA no es tuyo. ¿Okay? Entonces, esto lléveselo para toda su vida profesional. Recuérdenlo siempre, recuérdenme, el IVA no es tuyo. ¿Cómo se determina? Bueno, ¿cuáles son las actividades que están a efectos del cobro de este impuesto? Son enajenación de bienes, es decir, todo lo que es la comercialización de estos bienes, o sea, cualquiera que compra o vende, se considera enajenación. Cualquiera que presta servicios de manera independiente, puede ser un estilista, un contador, abogado, ingeniero, quien rente locales comerciales, porque la casa de habitación no es de IVA, únicamente local comercial, y los que importen bienes o servicios. ¿Cuáles son las tasas que pagamos en México? Hay, podrías decirse que 3, pero realmente son 2 por ley, que es la tasa del 16 y la tasa del 0%. Dirás, cualquier cosa multiplicada por 0 da 0. Sí, yo también lo veo como absurdo, pero así es, así lo marca la ley. Y hay una reducción para la frontera norte y ahora también sur, que dice que estará reducida en un 50%, es decir, en zona fronteriza se paga en lugar del 16, se paga el 8%. Y por último, cabe señalar que hay cosas que son exentas, es decir, que no son sujetos al impuesto al valor agregado, como por ejemplo la venta de una casa habitación, no es sujeta a IVA, excepto los médicos, tengo un médico por aquí, tampoco paga IVA. Esos son tasas cero. Esos son tasas cero. ¿Ok? Entonces, todo lo que son alimentos y medicinas son tasas cero, pero a ver, de exentos pueden ser libros y revistas, puede ser exento. ¿Mande? Productos de higiene femenina, muy bien, esos también se fueron a exentos. Y es que realmente son como exentos. La educación. Pero la educación siempre y cuando, por eso su política no tengan REBOE. Si no tienen REBOE en las escuelas, entonces sí están obligados a cobrar. ¿Sí? ¿Cómo es que se calcula este impuesto? Desde mi punto de vista, es el más fácil de calcular, pero ya me dijeron que era muy difícil. Entonces, ¿qué dice? Del IVA que tú cobras, acuérdense de mi ejemplo, cobré 10,000, le cobré el IVA 1,600. Del IVA que tú cobras, que se llama IVA trasladado, le vas a restar el IVA que tú pagas. ¿A quién? Pues a tus proveedores, ¿no? Por ejemplo, yo necesité para prestar mis servicios papelería, y pagué papelería por 5,000 más IVA, fueron 5,000 más 800 de IVA. El IVA que cobré, que fueron de 1,600, le voy a restar los 800 que pagué. ¿Y cuánto voy a tener que pagarle al SAT? Únicamente la diferencia. El SAT te da chance que le restes todo el IVA que tú hayas pagado en el transcurso del mes para que únicamente le paguen la diferencia. Pero volvemos a lo mismo.
No es cualquier IVA o de todo lo que compres el IVA, es únicamente de los gastos que te consideren indispensables para la obtención de tu ingreso. Si no es indispensable, pues, recuerda, nada de lo que sea personal, por favor, hablen con los contadores, nada, absolutamente nada es deducible. Ni la ropa, ni el cine, ni el restaurante, ni el antro, ni qué más les gusta. Bueno, ni los viajes son deducibles. Entonces, la pregunta, por ejemplo, en el tema de la comida, tengo entendido que puede deducirse que cuando sea en un rango a 50 kilómetros de distancia de domicilio. Sí, se consideran, pero ahí es como gastos de viaje o viáticos, pero debes de comprobar el por qué, o sea, por qué saliste. Es decir, debes tener una obtención de ingresos de esa salida. Un viaje de negocio. Ajá, pero necesitas obtener un ingreso por ese negocio. Y, pero, por ejemplo, en la empresa, cuando te dan uniformes, Ajá. eso se puede deducir, Sí. porque no estás obligado. Es un derecho del trabajador, sí, de darle sí. Entonces, sí pueden manejarse como viáticos, pero ojo, porque luego no es que no haya sucedido, no es que lo vea muy común, pero luego se van de fin de semana a Cruz con la familia y meten así viáticos, así, restaurante y cuentan 5,000. Si no se comprueba que tuviste un ingreso, ¿no? Y que por esa razón hiciste, no sé, una asesoría en Veracruz, a tal empresa de Veracruz, ¿no? Entonces ahí podrías justificar el hecho de por qué gastaste esa cantidad en Veracruz. Pero si no tiene una relación intrínseca con el ingreso que estás obteniendo, entonces podría considerarse no deducible. Ojo, algo bien importante que quiero decirles, que a lo mejor se me ha pasado, es que Hacienda es como tu mamá. Todo te cree, todo, absolutamente todo, porque todo lo declaras de buena fe. O sea, tú eres solito el que más y declaras, por favor. Entonces tú dices, solo tuve 10,000 ingresos y te crees. El problema es cuando te cachan. No, a que te hago un recuerdo. Entonces, realmente no hay mejor defensa fiscal, de verdad, se los aseguro, que la prevención. Entonces, si tú ya sabes que no eres, ¿para qué lo metes? ¿O para qué ese es el total que no metes? Entonces, está bien que no, o sea, está bien que quieras pagar tus impuestos, pero también lo exagero, ¿vale? Y además, acuérdense, porque es para que puedan ser cubiertos los gobiernos. ¿Vale? Ahora sí, sí, perdón. Por la razón que gastas más, hay un problema, o no hay problema de vaya a Híjole, se llama simetría fiscal. no, sí. Entonces, por lo que va. Podría ser, si eres ajá, puede ser eventual, o sea, puede ser que en alguna ocasión no te sale el negocio, sí, pero si ya lo haces de manera permanente, sí. O sea, no más vas para prever, porque pues, prácticamente tendrías que agarrar dinero de otros clientes para poder financiar el con el que perdiste. Porque algo que tampoco les mencioné, digo, porque en verdad los números no están tanto unidos. Entonces, miren, hay otro concepto que no viene en estas diapositivas, que es la discrepancia fiscal. Que esa es a la que hay que tenerle miedo. ¿Por qué? Bueno, pues establecida, si quieren echarse igual el cine, 91 de la ley del proceso de la red. En esto te dice que las personas físicas no pueden tener más gastos que ingresos, si no justificas de dónde proceden. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a gastar? Pues imagínate, recibiste 10,000 pesos por honorarios y gastaste 12,000 en la comida. Si aquí los 2,000, ¿dónde salieron? Exactamente. Muy bien. Pues tendrás que comprobar de dónde vienen los 2,000 que te gastaste de más. Puede ser que en tu tarjeta de crédito, ¿no? Esa es una manera que podrías comprobarlo, es un pasivo. Pero ¿qué es lo que pasa con los pasivos? Que tarde o temprano los tienes que pagar. Entonces, en el siguiente ingreso vas a agarrar y lo vas a pagar. Entonces, ¿qué va a pasar con ese ingreso? Pues que no vas a tener un comprobante y en ese momento vas a pagar el impuesto. Pero no puede ser de manera permanente que estés pierde y pierde y pierde y pierde. Porque nos dice así, porque trabaja así. No hay manera. Entonces, es bien importante, bien importante que haya esa simetría fiscal. O sea, siempre hay que tener ahí cuidado, ¿de qué vives? ¿No? Y los viajes, y el Instagram, ¿no? O sea, en verdad es bien importante, por eso, tener esa cultura fiscal. Todos hay que pagar impuestos, recuerden. Además, si no, ¿cómo pagamos las becas de los niños? Ok, entonces, como un ejemplo súper rápido, acuérdense, no está así de fácil. O sea, si algo también si va a ser honorario. Entonces, mira,
tienes ventas de 100,000, le vas a restar tus compras. Y entonces son 100 que vendes menos 80 de tus compras, entonces ganaste 20. De esos 20, si eres persona moral, le calculas en 30. ¿Cuánto vas a pagar? ¿Ok? Entonces, eso sería como una manera muy fácil de determinar. Si lo comparamos con las personas físicas, es lo mismo. Tenemos unas ventas de 100,000, compras de 80, igual utilidad de 20, pero a diferencia, en la tabla de las personas físicas, en lugar de tocarle el 30%, le toca el 21.36, y entonces la persona física en lugar de 6 pagó 4.232. ¿Ok? Entonces, si hay una variación, sí, pero puede ser al revés, a lo mejor la utilidad rebasa de los 400,000 pesos en el mes, pues ya la persona física después de 35 en lugar de 30. Entonces, va a depender, por eso es que es bien importante la planeación. Cuando tú hagas tus proyectos y tus planes de negocio, pues veas más o menos sobre qué va a ir tu utilidad, ¿no? Si eres servicios, ¿no? Que prácticamente toda es utilidad, ¿no? Que cobras lo que sabes, pero no le puedes poner un costo, ¿no? Entonces, en esos casos, a lo mejor la estrategia no sea persona física, a lo mejor esté con el de persona moral por la utilidad. Pero hay que acercarse a un profesional para que te diga más o menos lo mismo. ¿Ok? Sí. Y por último, en cuanto al IVA, el IVA es parejo, el IVA es igual para personas físicas y para personas morales. Ahí no hay diferencia entre uno y otro. El IVA que cobras, 16, el IVA que gastas, que fueron 12, la diferencia entre 200. Esos 3.200 vas y los pagas de manera directa al SAT. Acuérdate por qué, porque el IVA no es mío, ¿ok? ¿Ya? ¿Listo? Bueno. Entonces, ya lo último que me corresponde decirte es que hay una excepción a la regla, como todo. El nuevo régimen, que es para personas físicas, que es el régimen imputado de confianza. Este régimen no se calcula sobre utilidades, se calcula sobre ingresos brutos, es decir, sin deducción alguna, sobre el ingreso total. Por eso es que, si te das cuenta, agarré, en lugar de las utilidades que eran 20,000, agarré 100,000. Y lo voy a multiplicar por una tasa, pero la tasa, a diferencia de la actividad empresarial, que es del 1.92 hasta el 35, recibo empieza en el 1% y el máximo el 2.5. Por ejemplo, en estos 100,000, aunque no pagué sobre los 20,000 de utilidad, me resulta únicamente los 20,000. En muchos casos sí te conviene ser reciclo. ¿Por qué? Porque cuando no tienes gastos o manera de comprobar tus gastos como los profesionistas, ¿no? O sea, que lo que vendes es el plumón, el papel, la goma, ¿no? Entonces realmente tu utilidad siempre es muy alta y pagas muchos impuestos. Pues a lo mejor te convenga tributar en este régimen. Este régimen no debes de rebasar 3.5 millones de pesos al año, no quiero decir. ¿Ok? Entonces, ¿es una buena opción? Sí, es una buena opción, mucho más cuando estás con... Seguro no hay una limitación. ¿Ah, sí? Okay. Bueno, por último, ¿cuáles son tus obligaciones? Ya voy a acabar el turno. Entonces, obligaciones. 1, se me olvidó, registrarte en el SAT. Lo principal, tienes que ir. Además, a partir del año pasado, todos los mayores de 18 años están obligados a registrarse en el RFC. Es una obligación aunque no tengas ingresos. Entonces, te dijeron que no va a ser sujeto a multa todavía, pero ya está como una obligación. 2, emitir comprobante de tus ingresos, ¿ok? Si tienes un ingreso, debes emitir un CFDI o una factura. 3, solicitar, por supuesto, del otro lado, los comprobantes de tus compras y de tus gastos. ¿Por qué? Porque acuérdate que sería documentalmente la manera que puedes calcular el impuesto. Llevar contabilidad, necesitas contador. Por favor, págale. Luego, 4, emitir estados financieros y levantar inventarios a fin de año. Presentar tus declaraciones mensuales cuando, todos los días 17, y por supuesto presentar tu declaración anual cuando, si eres persona moral, en marzo, y si eres persona física, tu declaración anual se tiene que presentar en el mes de abril. ¿Todos estamos obligados a presentar declaración anual? No. Únicamente todos los que son, que tienen ingresos diferentes a salarios, es decir, empresarios, ahorradores, intereses, dividendos, profesionistas. Los únicos que están como exceptuados son los sueldos y salarios, los empleados. Si los empleados sus ingresos no rebasan 400 pesos al mes, no tienen obligación de presentar declaración anual. Si rebasan más de 400, sí estás obligado. Si tienes otra actividad, sí estás obligado. Si tienes 2 patrones, sí estás obligado. ¿Ok? Entonces serían como los únicos supuestos en los que debes presentar declaración anual. Y por último, ya, la última, se los juro. ¿Qué pasa si no pago?
De lo mejor. Pero ¿qué pasa? Número 1, te van a intentar cobrar. ¿Cómo? Te van a embargar los bienes, número 1. 2, los van a evaluar. Y no creas que los van a evaluar a lo que tú quieres. Número 3, los van a subir a una subasta. Número 4, los van a dar. ¿Okay? ¿Para qué? Para recuperar el dinero que le diste haberle pagado y no le pagaste al Estado. ¿Ok? Si no le alcanza, ¿qué pasa si no le alcanza? Ah, pues te aplico el embargo. Entonces, voy por otro bien y hago exactamente el mismo procedimiento. Ojo, ¿hay manera de recuperar el SAT su dinero? Sí. Y 3, que diga 2, se considera defraudación fiscal si no pagamos impuestos. ¿Ok? Antes, pues únicamente se sabe, pues devuelven el pago, no tengo, y ya, eran deudas económicas. En la actualidad, a partir de la reforma, ya se tipifica como defraudación fiscal, es penal, y entonces si es penal, ya es un delito grave y te vas a la cárcel, es decir, tienes una pena privativa de la libertad. Entonces, es importante contribuir, ya decía, con las buenas, y sí, ¿para qué? Para garantizar nuestros derechos, pero si no, lo que es por las malas, entonces no contribuyes, dale, ¿ok? Bueno, por mi parte eso es todo, muchas gracias por su tiempo. Nos transfieren lo que necesitamos. Ya pagan los impuestos de los estudiantes. Como hijos de ellos, los estudiantes conmigo pagamos. Hay dos supuestos. Por ejemplo, si lo haces bien y bonito, a través de una transferencia, se considera donativo y es un ingreso no sujeto al impuesto sobre la renta, siempre y cuando sea en línea recta. Pero si tú tienes que echar de necesitar, es ¿ok? Porque únicamente tiene que ser en línea recta. Únicamente lo puedes comprobar a través de una transferencia. Pero ¿qué pasa si tu papá tenía dinero por el trámite de depósito efectivo? Entonces, el efectivo no hay manera probada en la actualidad ni a través de tribunales que se puedan comprobar. Entonces, para el SAT, el efectivo es igual al ingreso marcado. Sí, 600,000 pesos al año. Arriba de esa cantidad tienes que presentar la declaración informativa, no pagas, pero informa. Es decir, mi papá me dio pero es acumulado. Algo bien importante es acumulado. Donativos, premios y préstamos en su individualidad o en su conjunto rebasan 600 se declaran. Porque si no se declaran, ahí en el castigo. Se consideran ingresos y para el dinero de los igual que para mí puedo hacer ingresos. Sí, pero no. Ahora sí, porque es línea recta. Pero, por ejemplo, hermanos, podría considerarse como ya te diga conmigo rico, como hermano rico. Pueden ser laterales, sí, pero tiene un tope para que sea centro, que son 3 pumas elevadas a la cuenta. 3 pumas elevadas a la 96, el valor de la UMA 103. por 103 la UMA. ¿cuánto? 103.9. 35. Como 100. 37.500. 37.500. Ah, ¿por qué? La UMA por 3. Ah. 102. Sí, sí. 102 es lo que se puede ganar. Si me parece igual. Más de eso, El otro día alguien me preguntaba que le iba a dar dinero a su tío. Y dice, mira, dejo el tío, ¿no? Yo lo que le dije, bueno, mira, mejor dile a tu tío que le haga un donativo a tu abuelo, y tu abuelo después te da dinero, porque si no, si lo hace tu tío directamente contigo, pues ya, o sea, lo tienes que usar las vías, ¿no? pero ojo, porque lo ideal es que no se haga lo mismo.
Si no, no era sin las. Entonces, de esos 120,000 al año, sí puede ser de hermano, siempre y cuando sean de referencia. Así es. Puede ser hermanos, amigos, tíos, primos, cualquier persona, siempre y cuando no rebasen sus derechos materiales. ¿Alguna otra? Se declaran o no se Perdón, bueno, muchos luego me preguntan y me dicen, oye, es que somos alumnos, pero sí tenemos algún ingreso, pero no lo declaran. Digo, compartimos del hecho de que hay que declarar y contribuir, pero no lo hacen. Y la pregunta que tienen a veces un poquito de miedito es, ¿me va a caer el SAT o no? O sea, en tu experiencia, ¿sí? ¿Qué situación es meramente aleatorio o qué situaciones se complican que el SAT dice que hay poco rojo y voy? el efectivo. Miren, ahí va como otro. Es popular el banco de efectivo. Es, ya desde hace mucho tiempo, a lo mejor estaban muy chiquitos, cuando, a lo mejor no les tocó, cuando estuvo el presidente Calderón, ¿no? Él me dijo, bueno, él con el gordito Carstens, que era un genio, lo que hizo fue legalizar el efectivo a través de un impuesto que el IDE, el impuesto sobre deposición de efectivo. Entonces, ibas, depositabas y te cobraban el 3%. Entonces, todo horrible, porque entonces la gente dijo, no, nos van a cachar, porque además, como era un impuesto, pues el banco tenía la obligación de decir, fulanito de tal, depositó tanto, y este impuesto, y se lo declaraba. Y era la manera muy fácil de localizarlo. Entonces, después viene Peña Nieto y dice, ay, no, como va a ser, el banco hay que dejarlo pasar. Entonces, quita, deroga este impuesto que venimos por el impuesto de efectivo, pero ojo, todo el mundo creyó con eso se iba a salvar, pero la realidad es que no. Lo que pasa es que en la ley de impuesto sobre la renta, en el apartado de instituciones financieras, permaneció la obligación, y ya no viene cobrar un impuesto, sí la obligación de declarar todas aquellas cuentavientes que rebasen 15,000 pesos, depósitos de 15,000 pesos en efectivo en el mes. Entonces, antes era una vez al año, entonces, ay, no, pues voy a perder de todos los cuentavientes que hay, de todos los bancos, una vez al año, pues ni me van a pelar. El problema es que esa obligación cambió a partir del año pasado y ya se declara de manera mensual. O sea, el banco tiene la obligación de declarar mes con mes, fulanito de tal, depositado tanto en efectivo. Pero ojo, te estás dando cuenta, únicamente estoy hablando del efectivo. Quiere decir, en pocas palabras, que el secreto bancario todavía permanece. El secreto bancario es que no pueden abrir tu cuenta sin una orden, por eso tenemos garantías constitucionales. Nadie puede ser molestado en sus bienes, posiciones sin una orden judicial. Entonces, realmente no pueden abrir tus cuentas bancarias si no es a través de una orden. ¿Y cómo podrían abrir tus cuentas bancarias? Únicamente si el banco te declara al SAT que tú has estado depositando en efectivo de manera constante, ¿no? Y no has estado declarando, o ni siquiera estás dado de alta. Por ejemplo, a partir de qué cantidad ya el SAT empieza a voltear a ver. Para que tú digas que no es efectivo. La verdad, estoy sincera, con la experiencia que tengo, no hay un parámetro. Creo que puede haber detonantes, porque me han llegado invitaciones a algunos contribuyentes que son desde 50,000 pesos en un mes, que depositaron y así de, depositó en el mes de enero 50,000 pesos a favor de venir a pagar el 30% del impuesto porque usted no pagó nada, que diría 50,000 se me hace ridículo, ¿no? Que hay personas que depositan millones. Y otros que han depositado otras cantidades cuando llegan conmigo, digo, ay Dios, ojalá te haga el SAT, y que nunca los han molestado. La realidad es que no existe como parámetro, pero sí creo que haya detonantes. ¿Cuáles pueden ser los detonantes? Todas aquellas actividades que se consideran vulnerables para la ley de lavado de dinero. Es decir, compra de casas, de coches, de joyas, de arte, tarjetas de crédito, cheques de viajero, constitución de sociedades, poderes, ¿no? Por los prestanombres, ¿no? Entonces, todas esas actividades que se consideran vulnerables, imagínate que tú vas, llegas a la agencia y dices, me quiero comprar un coche, ¿cuánto cuesta? 800. Bueno, pero te voy a dar 300 en efectivo y 500 con la transferencia. El problema no es los 500 con transferencia, el problema es que llegaste con 300, ¿de dónde lo sacaste? No, así de ahí me apareció. Entonces, el problema es que tú necesitarías justificar los 300 de los 10.
El sapero primero, a este no lo puedo llamar por ejemplo. Tiene 5 años para hacerlo. 5 o 10, depende. 5 años para los contribuyentes cumplidos, 10 años para los incumplidos. Por ejemplo, tú te diste de alta y mes por mes estuviste declarando, ¿cuánto quiero bien? Pero estuviste declarando, tu familia te pagaste, ¿no? Tus obligaciones van a prescribir en 5 años. Pero si nunca te diste de alta y te del avión, nunca has declarado y no, yo no tengo ingresos, son 10 años. ¿Vale? En estricto derecho, igual no lo puedes. No, no. A ver, en estricto derecho estás haciendo la formación y entonces estás obteniendo un lucro y por lo tanto estarías obligado a la formación. Eso sería como estricto derecho. Supongamos, te van a cachar, probablemente no te cachen porque te den 1,000 pesos en la 15 y entonces el banco no te va a declarar. Pero imagínate que lo llevas haciendo desde los 10 años hasta los 15 años, ya tienes todo un colchón y de repente quieres comprar una casa y te digan, a ver, ¿cómo vas a transferir? Ustedes van a decir, pero me lo pediste. Claro, tendría la autoridad derecho a revisar. Y claro, somos una infinidad de contribuyentes que se tenemos algo, ¿no? Entonces, pero me ha tocado de todo, en esta vida, claro que todo me ha tocado. Hay personas que me han sido súper puntuales, con todo, y hay otros que en su vida no han hecho absolutamente nada y nunca se han reído. Entonces, puede ser eso. Pero dijimos mexicanos, ¿qué diferencia entre mexicanos y ciudadanos? La mayoría de edad, ¿no? ¿Y qué dijimos que era la unidad de los mexicanos? Que mexicanos padres. Son dos impuestos diferentes. Estos dinero que ya pagó aquí te lo llevas allá como un fondo de inversión. Realmente ahí, este dinero ya pagó, pero si de ese dinero genera un ingreso, entonces vas a pagar por el ingreso que generas allá. Pero como eres mexicano y no se te ocurrió decirle al SAT, cambié mi residencia de Estados Unidos para México. Al menos que cambie la residencia. También existe tratados que están tratados para evitar la doble tributación. Entonces, se pagan en ambos, pero se descuenta el pagar, por ejemplo. Allá, tuviste ingresos de 100,000 pesos o 100,000 dólares, te retiraron 20,000 dólares. Entonces, acá vas a pagar sobre los 100,000 dólares, pero te vas a restar el impuesto que ya pagaste allá y ya no vas a pagar el. Te dan chance de cambio. Sí, pero también es importante avisar el cambio de residencia si quieres dejar de pagar. Porque si no pagas, ¿por qué? Bueno, doctora Mar, gracias por compartir su experiencia este día. A nombre de la Universidad de La Paz, hemos integrado este presidente y brevemente Estamos por concluir el evento, agradeciendo a todos su presencia y están invitadas a pasar el conferencia.